Gracia y paz, mis amados hermanos y amigos, edificados en la palabra y aquellos que nos permiten en las redes sociales poder compartir con ustedes día tras día las enseñanzas bíblicas que a través del estudio de la palabra de Dios abren nuestros corazones, nuestro entendimiento y nuestra mente a esa enseñanza de la doctrina. Tal como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando decía: la doctrina no es mía, es de mi Padre, en Juan 7:16. Siguiendo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús, hoy nos corresponde Europa y Asia Menor, las grandes ciudades visitadas nuevamente, el ministerio fiel de Pablo. Para poder discernir y entender este texto, este estudio, más vamos a tomar como guía el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 1 al 12, a fin de comprender que el ministerio fiel es aquel que estima a la gente sobre todas las cosas, y cómo en aquellas épocas en Éfeso se había producido un gran disturbio, con un ataque que estaba dirigido directamente a Pablo, pero que de una u otra manera afectaría a la iglesia primitiva y a todos sus creyentes. A través del estudio de estos capítulos, de este capítulo, de estos versículos, entenderemos el gran amor y estima que tuvo Pablo hacia la iglesia por sobre todas las cosas. Cómo él sirvió en silencio, exhortando constantemente, enfrentando las amenazas con valor, de manera inteligente. Hasta donde el amor por su obra le llevó a cultivar discípulos. Ese amor ágape, entrañable, que mostraba donde sea que él estaba, con los miembros de la iglesia primitiva. Esa pasión, ese tesón, para predicar larga y fervientemente. Y lo más valioso, cómo él sirvió las mesas con mucho amor, sin hacer acepción de personas. Para poder nosotros abrir nuestra mente y nuestro corazón, yo les invito a que juntos podamos poner esto en presencia del Señor mediante la oración. Padre Celestial, te que moras en las alturas, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de poder compartir de su palabra, de su amor, de sus enseñanzas a través de la Biblia que nos fue entregada, para conocer y tener más intimidad con aquel de cual las Escrituras hablan cada día. Señor, te pido que seas tú sellando los labios del expositor que trae la reflexión del ministerio fiel de Pablo. Que seas tú sellando los labios y abriendo los corazones a fin de que el entendimiento nos haga mejor siervos tuyos y nos ayude a crecer en tu palabra, en humildad y en sabiduría. Ruego, Padre, que seas tú el que guías paso a paso para poder llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este privilegio que nos otorgas, por ese amor que nos das. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes preparado para tus siervos. Te agradecemos de los méritos de aquel varón perfecto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz con su sangre lavó nuestras culpas y pecados y nos dio ese gran privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Está completamente claro para nosotros, mis hermanos, la visión que tenía Pablo, que si él permanecía más tiempo en Éfeso, podría poner la vida de la iglesia primitiva en constante riesgo.
Y es por eso que él antepuso sus necesidades y seguridades personales a las de la iglesia. Es ahí cuando él vio la imperiosa necesidad de llamarlos para despedirse de cada uno de ellos. Estos pasajes bíblicos presentan una imagen vívida de la vida de Pablo como misionero, como en el punto más importante de su itinerario, después de haber enfrentado toda la resistencia de Éfeso, ahora era necesario partir. Y no hacia cualquier sitio, sino hacia Macedonia. Es ahí que radica la importancia de exhortar y animar a los discípulos en esta nueva vida cristiana que cada uno ha elegido seguir. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 1 al 12, nos dice así: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió, y salió para salir de Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortar con abundancia de palabras, llegó hasta Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole dispuestas asechanzas por los judíos, para cuando se embarcó para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tiquito y Teofino. Estos, habiéndose adelantado, no esperaron en Troas. Y nosotros, pasados 2 días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, Pablo habló largamente hasta el alba y salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Este es el ministerio fiel de Pablo. Una idea clara de lo que el ministro debe cuidar de la iglesia, el ministro fiel, que estimaba sobre todas las cosas, el ministro que amaba profundamente a esa congregación, pero que además involucraba constantemente a los creyentes. El asunto es que Pablo se dio cuenta de que si permanecía en Éfeso podría poner en riesgo a esa iglesia primitiva. Pensó en la iglesia primeramente, y no en sí mismo, pues no deseaba traer ningún mal sobre los creyentes. Por eso decidió llamarlos para despedirse rumbo a Europa. Mis amados hermanos, cada ministro, de hecho, cada creyente, debe tener en cuenta que sus acciones pueden de una u otra manera lastimar a la iglesia y afectar su bienestar por encima de sus propias necesidades. No hay duda que Pablo deseaba ministrar en Éfeso un tiempo más,
Pero él sabía que esa frecuente controversia podría a la larga afectar la estabilidad emocional, psicológica y hasta física de la iglesia primitiva, por lo cual era más prudente que él se marchase de ahí. El bienestar de la iglesia, de los creyentes, de la Grey, está por encima del deseo de cualquier ser humano. Y como ministros de la palabra de Dios, nosotros debemos entender eso, que somos solamente administradores de ese don inefable que Dios puso en nosotros. Somos solamente administradores, mis hermanos. El ministro fiel sirve en silencio, pero exhortando mucho. Algunos dirán que hay una contradicción ahí. Cuando me refiero en silencio es no buscando su vanagloria, sino exaltando el nombre al cual servimos, al Dios de las alturas, a Jehová de los ejércitos y a nuestro Señor Jesucristo. Tantas cosas pueden haber pasado en la vida de Pablo. Es por eso que para nosotros es vital e importante reconocer que la exhortación es una forma de ánimo y de abandono del pecado. Es vital dentro de la iglesia. La exhortación humanista no sirve porque hace únicamente seguidores tibios de la palabra de Dios. Y la palabra en sí mismo nos enseña que la esencia del verdadero evangelismo es que el hombre reconozca su vida pecaminosa y deje atrás todas aquellas viejas costumbres y vuelva en pos de aquel que le llamó para ser redimido. De eso se trata, servir en silencio, exhortando mucho. Por eso, mis hermanos, cuán vital es para el siervo de Dios que podamos entender cómo Pablo pudo servir sin alardear, sin darse publicidad, sin darse la vanagloria a él mismo. Jamás pregonó Pablo de sus hazañas. Él siempre se proclamaba siervo del Señor. A él solo le interesaba traer a las personas a los pies de Cristo. No promocionarse como el gran predicador, como el gran ministro, como el gran pastor, como el gran erudito, como el que lo sabía todo, no. No quería eso Pablo en su vida. Por eso él se autodefine como esclavo, por amor. Por eso, mis hermanos, el éxito de la iglesia primitiva era que la enseñanza mostraba a un Cristo de misericordia, pero a un Cristo que quería que su pueblo se arrepintiera de la vida de pecado que llevaba. Hoy al contrario, las tareas evangelísticas muestran a un Cristo tibio, que lo perdona todo, que aguanta todo, y a un hombre elevado y jactancioso que cree tener el poder de salvar a las personas. ¿Cómo distan las cosas de la iglesia primitiva a la iglesia actual? En donde hoy más nos preocupamos por dar circo a la grey antes que una sana doctrina y una verdadera exhortación en contra del pecado. Sí, mis hermanos, mis amigos oyentes, edificados en la palabra y de las redes sociales. Por eso es que Lucas presenta el servicio de Pablo calladamente,
simbolizando que Pablo sirvió al Señor calladamente, glorificando el nombre de Dios y no exaltando sus propios méritos. Es por eso, mis hermanos, que en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, la palabra nos dice: exhortaban a los discípulos a que permaneciesen en la fe y les decían que por muchas tribulaciones nos es necesario entrar en el reino de Dios. En Hebreos 3:13 se nos anima a exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La exhortación es importante porque nos ayuda a preservar en la fe, especialmente cuando enfrentamos pruebas y dificultades. Pablo enfrentó muchos peligros, como lo podemos ver en 2 Corintios 11:26, pero siempre encontró consuelo y fortaleza en medio de las exhortaciones de otros creyentes. Por lo tanto, para mantener nuestra propia fe y ayudar a otros a hacer lo mismo, debemos practicar la exhortación. Pero también tenemos que aprender a redarguir, a edificar, a enseñar, como nos dice la palabra. Debemos aprender a ser diligentes en animar a otros creyentes en nuestra vida cotidiana. Y hay muchas formas de hacerlo, a través de mensajes de textos bíblicos, mensajes alentadores, promesas enmarcadas en el contexto bíblico, de tal forma que cada uno de nosotros podamos comprender que la vida del cristiano no es solitaria, que la vida del cristiano es una constante exhortación de la palabra de Dios. Pero no siempre va a ser fácil. A veces vamos a tener que requerir confrontar a alguien que está alejándose de los caminos del Señor, que está apartándose y alejándose de su fe. Mas, sin embargo, esta exhortación tiene que ser hecha con amor y con la intención de ayudar a esa persona a volver a los caminos del Señor, buscando siempre sabiduría y guía a través del Espíritu de Dios, para que sea Él el que nos guía y nos lleva a hacer esa exhortación con amor ágape. Pero también debemos estar abiertos a recibir exhortaciones. No solamente nosotros vamos a exhortar, también es menester que aprendamos a recibir las exhortaciones en nuestra vida. Aprender de la humildad de Apolos, que él enseñaba con vehemencia, pero también sabía escuchar cuando alguien le corregía. Porque al fin y al cabo somos simples mortales, que podemos equivocarnos o estar errados en nuestros conceptos, en nuestras ideas. ¿Y por qué no someternos al escrutinio diario, que cada uno de nuestros hermanos pueda hacerlo? La importancia de la exhortación en nuestra vida cristiana es la de edificar y levantar a aquellos que están caídos, aquellos que han desmayado en su fe, aquellos que sin darse cuenta se han apartado del camino del Señor. Cuán valioso e importante es reconocer cómo Pablo, ese testigo fiel, ese ministro fiel, no escatimó esfuerzos para llegar a Grecia. Y siempre existía abundancia de la palabra de Dios en sus labios. Mediante el proceso evangelizador, en donde el hombre reconocía cómo se había apartado del Señor. Y en la época de Pablo, involucraba desafíos, incluyendo la oposición de las autoridades religiosas y políticas, el rechazo de algunos sectores de la población y la falta de recursos para llevar adelante la obra. Hoy en día los tiempos no han cambiado, porque gran parte de la humanidad conoce la palabra de Dios, pero por malas experiencias se han alejado del cristianismo, del evangelio, del servicio a nuestro Creador. Se han ido enojados con sus ministros, con sus pastores, con otros miembros de la congregación. Y quizás el error está en los mismos ministros de la palabra, porque no han mostrado a un Cristo
resucitado, sino que se han mostrado a sí mismos como seres humanos. No han permitido que los ojos de la congregación se centre en el Creador y en su Hijo, sino más bien han tratado de robar la exclusividad para ser ellos elogiados y levantados. Ante esta triste realidad, mis hermanos, el único medio que podemos encontrar en la exhortación es alentar a aquellos que se han apartado a que vuelvan definitivamente a los caminos del Señor. La exhortación evangelizadora trae fortalecimiento a nuestra fe, pero sobre todas las cosas tiene que ser aplicada en nuestra vida antes que los demás. Al estudiar y analizar los versículos 1 y 2, encontramos un buen ejemplo del ministerio de Pablo en Macedonia, en Europa, donde duró casi un año e implicó varios acontecimientos importantes. Sin embargo, casi nada sabemos de esto, con excepción de lo poco que Pablo nos deja ver en sus propios escritos, donde Pablo estaba en Troas esperando a Tito. Había sido enviado de Éfeso a Corinto para resolver los problemas que había allí y para entregar la primera epístola de Pablo a los Corintios. Se suponía que luego se encontraría con Pablo en Troas y allí le informaría de lo acontecido, pero no estaba allí cuando Pablo llegó. Así que mientras esperaba por Tito, Pablo comenzó a predicar el Evangelio de Cristo y a ministrar. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 2 al 13. También podemos ver que durante su estancia en Troas, Pablo padeció alguna enfermedad grave o de alguna carga terrible. Segunda de Corintios 1, 8, 10. Tuvo que salir de Troas porque fue abrumado sobremanera. Esto, al menos en parte, se refiere a su preocupación por los problemas que tenía las iglesias de Galicia y Corinto. Tito se estaba atrasando y esto preocupaba a Pablo. Así que él siguió a Macedonia, hasta Europa. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 5 a 6. Pablo se reunió con Timoteo en Macedonia. Probablemente en Tesalónica allí obtuvo informes del bienestar de toda la iglesia que Timoteo había visitado. Hechos 19, 22. Finalmente Pablo se reunió con Tito en Macedonia, probablemente en Filipos, y allí recibió las noticias sobre la iglesia de Corinto. Inmediatamente Pablo se sienta a escribir la segunda epístola a los Corintios y envía a Tito nuevamente a Corinto para terminar la obra de encaminar a la iglesia. Segunda de Corintios 8, 16, 24. Podemos notar que Timoteo se quedó con Pablo en 1 Corintios 1, 1. Pero alguien más fue enviado con Tito, y quizás posiblemente fue Lucas. Segunda de Corintios 8, 18. Pablo no quería visitar Corintios hasta que Tito y la carta con él habían enviado tuviera tiempo de arreglar los problemas de la iglesia. Mientras paraba evangelizó en Ilírico, Romanos 15, 19, y en 2 Corintios 13, 1, 2. Imaginémonos, mis queridos hermanos y amigos oyentes, todos estos acontecimientos y muchos más ocurrieron en un solo año. Sin embargo, nunca se menciona. Todo lo que Lucas dice es que el pueblo fue a Macedonia y que exhortó mucho. La idea es que el ministro fiel sirve tranquilamente y exhorta mucho. No hace alarde de su obra, le rinde honor a Cristo y al Creador. Su servicio es para alcanzar a las personas para Cristo y exhortarlas en la fe, no para hacerse propaganda a sí mismo. Y en Hebreos 10:25 dice, en Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sí, mis hermanos, el ministro fiel se baja de la posición que cree tener. El ministro fiel se baja de su pedestal que él mismo se autoerigió y se postra de rodillas delante del Señor como buen siervo. Es por eso que
Pablo menciona en el versículo 3 su decisión de volver a Macedonia después de haber estado 3 meses allí. Esto se debía a que los planes de los judíos tenían contra él para cuando se embarcare para Siria no eran precisamente buenos. Es ahí que debemos comprender un poco el contexto histórico y geográfico. Macedonia era una región al norte de Grecia y la península balcánica, que incluía las ciudades de Filipos, Tesalónica y Berea. Pablo había visitado Macedonia en su segundo viaje misionero, fundando varias iglesias, como lo vimos ya en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 9 al 40. Después de Macedonia, Pablo continuó su viaje y llegó a Atenas, y luego a Corinto en su tercer viaje misionero. Desde Corinto, Pablo envió una carta a los cristianos en Roma, conocido como la Epístola a los Romanos. Después de pasar 3 meses en Grecia, Pablo decidió regresar a Jerusalén y se embarcó hacia Siria. Aún sabiendo Pablo los planes de los judíos, quienes habían planeado algo contra él, y esto seguramente era en retaliación a las prédicas que había hecho él a los gentiles. Eso les incomodaba y les molestaba, ya que era algo controversial para aquellos judíos de esa época. Que un judío esté preocupado por la salvación de los gentiles, por la injerencia que estaba teniendo el cristianismo en el Imperio Romano. Y el apóstol era consciente de los peligros que enfrentaba en Siria, y aún a pesar de eso, decidió evitar ese viaje. En lugar de eso, volvió hacia Macedonia, a visitar algunas de las iglesias que había fundado allí, para supervisar el progreso y fortalecer su fe en Cristo. Es ahí que radica la importancia que debemos estar atentos a las amenazas y peligros que enfrentamos en nuestra vida como cristianos. Pero también debemos ser cuidadosos con nuestras decisiones y planificar con sabiduría nuestros pasos, recordando siempre que Dios está con nosotros, a pesar de los peligros y amenazas que enfrentamos, pero también a ser cautos y sensatos. Ahí radica también la importancia, mis hermanos, de mantenernos comunicados con nuestra comunidad de fe. Que apoyemos y fortalezcamos a nuestros hermanos en Cristo, con visitas frecuentes, pero una visita sincera, llena de amor, una visita que nos ayude a alegrar el corazón. Mis amados hermanos, el ministro fiel siempre va a enfrentar amenazas por culpa del Evangelio, y esa es la voluntad de Dios, que constantemente está presionando para que la iglesia y sus creyentes vivan para Cristo, llevando el mensaje de salvación y de vida eterna a su propio vecindario, a su propia familia, a pesar de la oposición. Llevar la justicia del Evangelio, aunque perturbe a la gente, incluso a aquellos cristianos carnales, aquellos que solamente se han puesto el membrete de cristianos, pero que no viven para Cristo, que no son siervos de Cristo, que ni siguen a Cristo, y menos aún son discípulos de Cristo, y sin embargo son cristianos. Continuamente se está llevando el mensaje del Señor, para que sea la justicia del mismo, del ministro, el que levanta y aumenta la fe. El ministro fiel siempre será una amenaza para los creyentes genuinos, porque tiene que aprender a vivir valientemente para Cristo, como lo hizo Pablo. Y en el libro de Juan capítulo 15, versículo 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecuciones. Si como siervos del Señor no estamos dispuestos a padecer persecuciones, es que no hemos entendido el verdadero evangelio. El sacrificio, que no es tal sacrificio, sino aún más bien es un verdadero privilegio servirle al Señor. Es ahí cuando encontramos que Pablo se encuentra en su tercer viaje misionero y se encuentra con varios compañeros de fe que querían unirse a su ministerio. Sopater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tiquito, Trofino, fueron algunos de ellos durante el transcurso de su ministerio. Estos hombres se convirtieron en compañeros cercanos de Pablo y lo ayudaron constantemente. Pablo no podría haber llevado a cabo su ministerio sin la ayuda de sus compañeros. La lista del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 4, no es un simple enumeramiento de las personas, sino que representa un equipo coordinado de trabajo y comprometido en la obra del Señor. Cada uno de estos hombres tenía habilidades y dones únicos que le hacían valiosos para el ministerio de Pablo. Además, la presencia de sus compañeros demuestra la importancia de una comunidad sana y sobre todo de una comunidad donde todos trabajan de forma mancomunada. Sus compañeros fueron el aliento que Pablo necesitaba. Esa amistad, esa comparación, esa colaboración fueron vitales e importantes para Pablo. Sí, mis hermanos. Por esto podemos apreciar también que estos compañeros, entre ellos, Sópatro era de Berea, Aristócrato y Segundo se adelantaron hacia Troa para esperar por él. El versículo en sí parece no presentar grandes enseñanzas o revelaciones. Sin embargo, es importante observar que este versículo 5 tiene un trasfondo. La misión de Pablo era predicar el evangelio alrededor del mundo. Y por eso se estaba dirigiendo hacia Jerusalén, donde sabía que sufriría encarcelamiento y posiblemente incluso la muerte. Sin embargo, a pesar de eso, sus compañeros tenían fe y esperanza que aún así lograrían encontrarse con Pablo. Mis hermanos, la misión no es solamente de alguien, de una sola persona. La importancia de compañeros de viaje, que apoyen, que oren, que estén dispuestos al sacrificio, donde sea que fuese necesario, es vital. Dentro de las congregaciones de hoy en día, no existe el llanero solitario, el hombre orquesta, el que lo puede hacer todo. Es importante que para que una congregación o una iglesia crezca, tengamos un equipo de trabajo. Para que sean unos los que oran, otros los que alientan, otros los que sirven la mesa, y otros los que llevan el Evangelio de Cristo para salvación y vida buena. Sin eso estamos condenados al fracaso. Y es ahí cuando vemos, mis hermanos, en el versículo 6, que Pablo y otros compañeros zarpan de Filipos, después de haber celebrado la festividad de los panes sin levadura, una celebración judía que conmemoraba la salida de los judíos de Egipto, narrada en el libro de los Éxodos. Llegan posteriormente a Troas, donde se quedan por 7 días. Desde un punto de vista teológico, este pasaje nos recuerda la importancia de la comunidad cristiana de unirnos para celebrar y compartir nuestras creencias, de hacer viajes y llegar a lugares lejanos para estar juntos. La fiesta de los panes y sin levadura es una gran celebración de conectar nuestras raíces judías y recordar la importancia de la liberación de la esclavitud de nuestros hermanos y hermanas en el pasado y en el presente. Nos ayuda a reflexionar sobre una verdadera unión y un amor ágape, sirviendo al Señor, mis hermanos. Por eso es que el ministro fiel cultivó discípulos. Estos hombres fueron escogidos de varias iglesias para que ayudaran a Pablo a distribuir las ofrendas que se estaban enviando a la iglesia de Jerusalén.
Sópater o Sosípater, que era de Berea. Puede que haya sido la persona que Pablo menciona, que estaba con él cuando escribió Romanos, la epístola de Romanos. Y eso lo vemos en Romanos 16:21. Era un siervo del Señor de la iglesia de Berea. Tenía en alta estima. Fue a él quien le confiaron sus ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Es decir, era un hombre honesto. Mis hermanos, también estaba Gayo, nativo de Derbe y discípulo de Pablo. Probablemente el mismo Gayo de Corinto. Pablo estaba discipulando constantemente y acercando hombres a él y ayudándoles a crecer en el Señor. Ayudándoles a crecer en el Señor. Sí, mis hermanos. Cuán importante es en la vida del ser humano rodearse de un buen equipo, en donde cada uno decida declinar sus posiciones personales en aras de la victoria del Evangelio sobre el pecado. El ministro fiel adoraba con los creyentes donde quiera que se encontraba. En Troas, en la costa durante 7 días. Ahí adoró. Estaba cansado, agotado. No había tomado descansos en años. Y sin embargo ahí adoró al Señor. En vez de tomarse un día libre, un descanso, pasar por la playa, él hizo lo más simple y lo más grande al mismo tiempo. Orar y meditar en la palabra de Dios. Estaba adorando con los creyentes. Él era fiel. Al observar el día en que el Señor resucitó, él guardaba el sábado. Pablo observó la cena del Señor, partiendo el pan cada semana. El tener comunión con otros creyentes. Y por eso Lucas nos dice en el capítulo 2, versículo 36-37, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años, desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ese es el tipo de siervos que el Señor quiere. Hombres dedicados y mujeres dedicadas a la alabanza y la gloria del Señor. Ana, profetisa, hijo de Fanuel, viuda hace 84 años, y sin embargo no se apartaba del templo sirviendo de día y de noche, con ayunos y oración. En Hechos 2:46 nos dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es lo que hacía Pablo. Adoraba a Dios. Oraba a Dios. El ministro fiel predicó larga y fervientemente, aprovechando cada oportunidad que tenía para predicar. A pesar del cansancio y la necesidad de descanso, su mente estaba lúcida y clara. Sabía que la gloria siempre sería para Dios. Y aquí hay una lección que nosotros debemos aprender. Hay lugar para predicación larga y hay necesidad de aprender, lo que implica gran atención. Y en Mateo 17 la palabra nos instruye, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En 2 Timoteo 4:2, y prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, pero también con amor. El ministro fiel sirvió tierna y cálidamente, y la historia habla por sí misma. Cuando tomamos en cuenta varios aspectos,
El nombre del muchacho era Eutico. El accidente que él tuvo fue por su propia culpa. Estaba sentado en un lugar peligroso, en la cornisa de una ventana, a 3 pisos de altura. Se quedó dormido cuando todos creían que estaba escuchando. Cuando todos creían que estaba escuchando. Y esto sucedió en Troas, cuando se habían reunido para partir el pan. Cae este muchacho del tercer piso. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos descuidar la palabra de Dios. Debemos de estar siempre en apoyo por aquellos que se están durmiendo en su zona cómoda, en su zona de confort. Debemos estar pendientes de ellos. Y a veces, por estar durmiéndonos, perdemos las bendiciones, por no estar alertas y despiertos. Había infinidad de luces, dice, en el aposento alto. Había infinidad de luces, precisamente para que esa luz no permitiese que el hombre se duerma con facilidad. Y sin embargo, se durmió. Por eso es que Lucas el médico nos cuenta que el muchacho fue levantado muerto. Levantado indica que le recogieron y le llevaron a otro lugar, tal vez a un dormitorio al primer piso de la casa. Y Pablo se echa sobre él y lo abraza, en señal de compasión por él y por su familia. Estaba decidido a ayudar al muchacho, a ser un instrumento para que el poder de la vida de Dios fluyera a través de él, hacia el muchacho. Y simbólicamente cada creyente debe echarse sobre los perdidos del mundo para darles la vida de Dios, para hacerles comprender que Dios les ama, que Dios quiere cosas maravillosas para ellos. Es ahí que cuando Pablo comparte con los creyentes durante toda la noche, estaba celebrando la cena del Señor, estaba celebrando. Es un hermoso cuadro que nos presenta Pablo. A través del accidente de Eutico. Yo creo que su familia, al ver que Eutico había caído y muerto, se llenó de tristeza en su corazón. Mas, sin embargo, la gracia de Dios ejecuta ese milagro de resurrección en Eutico, para darnos a entender el gran poder que tiene Dios en nuestras vidas. Aunque no siempre vamos a entender por qué suceden las cosas, siempre debemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros y que está dispuesto a actuar a nuestro favor cuando lo necesitamos. Pero para eso debemos tener esa intimidad y entender que no importa que la caída sea tan grande, nunca vamos a estar solos, porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra Él? Eso nos enseña esta caída de Eutico. Parecería que él estaba muerto, que la fe en Dios puede llevar a las personas a estar alejados. Mas sin embargo, ese abrazo con amor ágape, lleno de misericordia y de amor, hace que Dios actúe en la vida de Eutico a través de Pablo. La compasión es un valor primordial que debemos cada día aplicarlo en la congregación.
Mis amados amigos y hermanos en la fe, para cada uno de nosotros esta enseñanza debe ser clara. El tercer viaje de Pablo en su misión evangelizadora junto a sus compañeros en Troas no solamente nos muestra una labor evangelística, nos muestra el deseo vehemente de agradar a Dios. Y es por eso que luego de llevar a Eutico a la habitación, el libro de los Hechos nos dice, y fueron grandemente consolados. Hoy en día, las iglesias necesitan ser consoladas. La Grey necesita ser consolada. Necesita ser abrazada. Esa vida eterna que se nos fue prometida a través de Cristo Jesús debe darnos la certeza que vivimos y servimos para Cristo. Que cada uno de nosotros necesitamos ser grandemente consolados en medio de esa muerte espiritual que sin darnos cuenta estamos cayendo. Mis amados hermanos, cuando una persona recibe la vida eterna, la vida que Dios nos prometió a través de Cristo Jesús, siempre va a ser una gran consolación. Cuando alguien llega a los pies de Cristo, va a haber gozo en nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 1 nos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Isaías 40:1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El ministro fiel es aquel que cuida de su grey, es aquel que cuida de su pueblo. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos, desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros, amados.